Buenas tardes, Edwin, bienvenido. Vamos a Les dije, hacer la disculpe. última. No te preocupes, tranquilo, yo entiendo porque todo el mundo estamos así, las redes de internet están también saturadas. Verán, esta semana vamos a trabajar de la siguiente manera. Hoy vamos a terminar la cuarta exposición del último grupo, que se demorará entre 40 minutos y las siguientes 10 minutos o 15 minutos para preguntas acerca de los proyectos que ustedes van a desarrollar, para preguntarme todo lo que quieran acerca del proyecto. El día jueves va a quedar ya la parte de revisión del proyecto. Ahora, no sé si es que ustedes quieren, yo tengo que tomarles el examen semestrales de toda la materia. Entonces, eso no sé si es que lo vamos a tomar el día de mañana para entregar notas, si es posible, el día viernes. Yo qué sé, el viernes a las 9, 10, 11, a las 12 podría ser, porque tengo Inge, reunión a disculpe las una 12. consulta. Dime, Steven. ¿No podría ser al revés, mañana los proyectos y el jueves del examen? No, por eso vamos a llegar a un acuerdo. No sé si están todos de acuerdo. No sé si todos quieren eso, porque los proyectos en cambio es un día más, ¿no? De vida. Por eso Dije los proyectos del jueves, por favor. ya algunos quieren eso. Y ahora la El, prueba, ¿cuándo tomamos? El examen, mejor dicho. el- el jueves dije. A ver, el jueves a qué horas, porque no vamos a alcanzar. Que los proyectos ya están casi terminados, Inge. En cambio, para estudiar toda la materia hasta mañana está demasiado pesado y más con todas las malas noches que hemos pasado. No, yo te entiendo, sí, pero lo que pasa es que algunos también van a aprovechar por un día más, ¿no? En cierta, desde el inicio ya se puso que el examen va a ser primero, perdón, el trabajo para los proyectos se van a revisar el día jueves 8 de abril. Ya quedó en primera instancia de acuerdo a la planificación. Pero si una persona no está de acuerdo, ya se mantendría en ese aspecto, ¿no? Entonces, el jueves revisaríamos los proyectos. Mañana, eso les digo, hoy van a exponer el cuarto grupo, el día de mañana quedarían free, un poco libres para que ustedes puedan hacer los trabajos. Yo también ya me estoy dedicando a leer, bueno, aparte del proyecto de investigación que estaba haciendo aparte, ahora ya me voy a dedicar toda la tarde a calificar. Y el día jueves, no sé, ¿hasta qué horas tienen clases el día jueves? Señor Ramos, ¿hasta qué horas tiene clases? Hasta las 7, Inge. 7. Ahora, no sé si, a ver si ustedes quisieran dar el examen a las 7:30 de la noche. ¿Qué opinan ustedes? Y solo hasta el Sí, es jueves buena podemos idea. dar el examen INGE. Es que el jueves puedes dar el examen para yo el viernes darte los promedios y ya pasar las notas al sistema. ¿Por qué? ¿Cuál es su propuesta, ingeniero Freire? Porque nos había tomado la anterior vez el examen el viernes a las 12. Y Mm, pero el viernes, pero eso era una semana antes de entregar notas. claro, entonces no sé, no puede ser el viernes temprano. Viernes Porque temprano para dar las notas más tarde. sí, Inge. ¿Y a qué hora sería temprano para ustedes el día viernes? A las 12. La mañana. No, 12 mucho. Es que yo el sábado la verdad que estoy ocupado porque tengo que hacer unas cosas acá. Y no, yo el viernes ya me desocupo, paso notas, nos vemos. De supletorios del día martes quedaría, para que estudien los que se queden, obviamente, ¿no? Los que se queden, no creo, con lo que han dado las pruebas y virtualmente y las preguntas sí son medias interesantes plantearles a ustedes, ¿no? Leerse. Y no ¿Y les no podría pongo ser de repente, Inge, el día viernes en la mañana, tipo 7 de la mañana para la prueba? 7 de la mañana. No sé si están de acuerdo los demás. Sí, dije de mi parte. ¿Alguien que no Sí, que pueda? fuera bueno.
¿Alguien que no pueda de ustedes? Porque yo el examen, obviamente el examen son nuevas preguntas, yo tengo que hacer nuevos banco de preguntas. Y no sé, puede ser 40, 80 preguntas, no sé, depende, pero de lo que, como son selección múltiple, hay que leer rápido y no esperar, ¿no? Yo veo el comportamiento entre los dos cursos igual. Los primeros 5 minutos, como les sale aleatoriamente las preguntas y todos están esperando la pregunta, la respuesta, en 5 minutos solo avanzan 2 o 3 preguntas. Y después cuando ya están los últimos minutos, ya casi tienen todas, les falta una o dos preguntas. Entonces, es buena la lógica para analizar y ver cómo ustedes también trabajan en equipo, ¿no? En las pruebas. Pero bueno, lo único que me llevo es que si algo no aprendí, tarde o temprano la vida se encarga de enseñar. Si algo yo no aprendí ahorita, no, yo no quiero aprender eso. Justo te toca trabajar en esto. Justo te toca trabajar en ensamblados o hacer un proyecto y no te acuerdas cómo eres y justo esa parte no estudias o justo esa parte no revisas. Entonces, por eso el último esfuerzo, yo sé que es intersemestral y todo eso, yo no he cambiado en ningún sentido las pruebas ni nada por el estilo, o sea, el nivel de exigencia, yo en presencial soy más exigente inclusive por esto de la pandemia, que bueno, yo creo que igual este semestre también va a venir y el próximo igual yo creo que el otro año, si Dios permite, hasta que nos vacunen y que no sea AstraZeneca nomás, ya pues, vamos a avanzar. Entonces vamos a trabajar el día grupo 4 para que empiece a exponer y las preguntas de sus trabajos. Me Y gustaría que me... disculpe, todavía falta el grupo 3 y grupo 4 para la exposición. Sí, sí, perdón, ya me acordé porque el 3 quedó incompleto. Entonces el 3 que expongan y el 4. Verán que eso no es una nota adicional, nada, porque eso yo les di un punto por el trabajo. Si ustedes no me presentan y entregan por entregar, como me hicieron los del otro paralelo, yo les rebajo la nota. Por eso a mí me gusta hacer cuentas claras, amistades largas. Yo también les ayudo y es por trabajo en eso. Así que vamos, hagamos el último esfuerzo. Y sé, como dice Steven, las malas noches y todo eso. Vamos a ser ingenieros, ¿no? Así que valdrá la pena cada mala noche, cada estudiada, cada revisar y todo eso. Así que tercero y cuarto vamos a revisar bueno, las últimas minutos para que por favor me indiquen qué es lo que necesiten que les explique. Algunos chicos me escribieron ayer, estaban preguntando y ya queda un poco más claro, ¿no? Entonces, si ustedes no me preguntan y yo cuando reviso digo, esto, falta esto, pero usted nunca dijo, no es que nunca dije, sino que ustedes tienen que tener en cuenta cosas que relacionan. Por ejemplo, este libro de Gabriel Vaca, si ustedes se dan cuenta, es más enfocado a la parte industrial, a la parte de producción. Y yo lo que trato de enfocar es en la parte de telecomunicaciones, lo mismo. Claro que se va a hacer la producción de una carcasa, pueden poner una planta industrial, no digo que no, pero nosotros vamos a trabajar sea en la parte pública o en la parte privada o en la parte empresarial. Entonces, ustedes van a tener un gran amplio campo laboral. Los que están en la primera promoción tienen una gran peso encima, ¿no? Una pregunta que tengo, ingeniera Abril, una pregunta, ¿usted pasa séptimo y coge octavo o solo séptimo nomás? Cogería todo séptimo, Inge. Nada de octavo. No, todo séptimo, Inge. Ya, ahí ya me nivelaría. Ya, porque por ejemplo, ustedes en la primera promoción, ¿no es cierto? Si no mal recuerdo. O sea, la primera promoción, pero creo que solo están 2 personas. Claro, pero usted estaba dentro del grupo. Por ejemplo, Rojano también creo que estaba dentro de ese grupo. No me acuerdo. Steven creo que también estaba. Nancy creo que también eran de ese grupo. No me acuerdo, la verdad. No, hija, somos Pero la bueno. segunda promoción, porque antes de nosotros ya había un paralelo de telecomunicaciones. Ya. Pero bueno. Pero imagínense, man, de 80 ya quedan como 4, creo. Pero no es que nosotros vamos y el objetivo es hacer perder, sino que el objetivo es que el nivel de exigencia, ¿no? Porque un ingeniero de telecomunicaciones nunca acaba de estudiar. Pero bueno, la primera promoción como van a salir dos, o sea, dos entre comillas, porque van a egresar y ustedes van a estar ahí. Por ejemplo, si ellos no se gradúan en 6 meses, ellos tendrían un semestre más y ustedes ya podrían desarrollar la tesis ya en noveno, que sería lo ideal, ¿no? Que sería lo ideal, que eso es lo que sería bueno ¿por qué les digo esto? Porque ustedes van a hacer, muchos de ustedes, algunos de ustedes, como se van a graduar,
al mismo nivel, al mismo tiempo con nosotros, van a tener sobre sus hombros la apertura de abrir el mercado a la promoción de telecomunicaciones. Entonces, sobre sus hombros está el hecho de que ustedes van a abrir campo laboral a los demás. Entonces, a eso voy, ¿sí? Así que, ánimo, ánimo, tampoco es que sea difícil ni tampoco complicado. Entonces, dentro de la carrera, ustedes han visto, hay profesores buenos, malos, el de proyecto de tele y de todo, ¿no? Que hay profesores que tratamos de que aprendamos algo siquiera y cosas que nos va a servir. Y aparte de nuestra formación, tenemos que ser humanos, tenemos que ser solidarios, tenemos que ayudar al medio ambiente y también tenemos que ser la parte eh, de razonamiento. O sea, nosotros, si un ingeniero en tele no maneja física ni matemática, no puede ser un ingeniero de telecomunicaciones, porque eso es fundamental dentro de ingeniería. ¿Ok? Listo, ingenieros, entonces hagamos el 3 y el 4 y después vayan revisando, por favor, su proyecto, las ideas que tengan, cualquier duda, con toda confianza, así sea la más chiquita, no hay ningún problema. Y por favor, el hecho de tomar el examen semestral va a tocar estudiar todo. Yo te puedo preguntar unas 2 preguntas de primero, la mayoría de cuarto, o sea, todo tienen que estudiar. Y estas exposiciones no es que sean de gana. Yo estoy anotando las preguntas de las que yo escucho, yo veo cómo exponen, y esas preguntas también van. Entonces, necesitamos que también pongan un poquito de atención a los compañeros que expongan, porque a veces, ahora ustedes sienten que cuando ustedes ya se vuelven profesores, ¿no? Ahorita que están exponiendo, porque es feo hablar a la computadora y como que nadie escucha, ¿no? Como que nadie, no dicen nada, no preguntan nada. Bueno, vamos. Entonces no es eso, sino que yo escucho, analizo y vamos viendo. Entonces, tampoco las preguntas han sido de las pruebas, he cambiado en el sentido, para mí sería fácil poner qué es balance general, pero ustedes saben que el balance general es un estado financiero. ¿Qué es el estado de resultados? Es un estado de ganancias y pérdidas, solo que cambia el nombre que ahí mismo está en el texto. Entonces, ya, voy relacionando. Y muchos de ustedes tienen que aprender a relacionar. Esas preguntas de emparejamiento es medio simpáticas, ¿no? Y otras cosas más que vamos viendo. El próximo semestre nos vamos a ver en comunicaciones digitales, comunicaciones analógicas y comunicaciones móviles conmigo. Ya me dieron el distributivo, voy a trabajar y ya les aviso de antemano. Igual estoy buscando unos cursos online gratis que tienen que aprobarse en España. Ustedes tienen que seguir un curso, y yo trabajo de esa manera, un curso de programación. Me dice, por ejemplo, los que van a coger móviles, van a probar un curso de Python para 5G. Listo. Tienen que aprobar. Y el que se aprueba tiene un punto más. Y el que no, le bajo 2, porque se está comprometiendo a trabajar. Y aparte de los proyectos, aparte de las tareas, aparte de los circuitos, aparte de la programación, las interfaces y un montón de cosas que tenemos que ver. Uno cómo ve esas partes, hablando con gente, capacitándose, siguiendo cursos y viendo cómo la realidad nosotros tenemos que seguir aprendiendo mucho más. Esto de Python y Python, especialmente la versión 3, Java y relacionarse con el Arduino y con los protocolos de acceso como el MQTT se me fue el nombre, capa, ya se me fue el nombre, el otro, son los que se aplican actualmente, ¿no? Y es lo que nosotros debemos aprender. Por ejemplo, eso les va a enseñar el ingeniero Manzano. Entonces, con el ingeniero Manzano tendrían que aprovechar todas esas cosas, ¿no? Cuando vean comunicaciones avanzadas. Ok, ingenieros, si estamos claros, empecemos. Tercer grupo, continuemos, por favor. Ya está listo para que puedan cargar y empecemos. Por favor, si alguna pregunta quieren hacerlo, hagan, interrumpan al compañero, no pasa nada. Buenas tardes, señor delegado. ¿Delegado no? No, dije, sino que estaba desde el teléfono porque la computadora no me respondía. Ya le voy a cambiar el nombre. Oye, sí, es que ponen esos nombres, Inge, papi. el grupo 2 faltaba todavía las diapositivas del capítulo 4. No sé si me deja compartir la compañera. A ver, vamos en orden. Ay, perdón. El grupo que toque, ya. Tranquilo, tranquilo, ya. Vamos ahí, después la compañera va a exponer, ¿ya? Gracias, sigamos, por favor. Pondrán atención. De lo que hablan los compañeros, verá la prueba. Gracias. Ya. En el capítulo 2 del caso práctico teníamos la empresa de mermeladas y estábamos en
en la revisión de la planeación estratégica de la empresa, la localización óptima de la planta, el método de localización, determinación de la capacidad instalada, lo último que vimos, y por último, y lo que viene a continuación es la descripción del proceso, en el cual tenemos la recepción de la materia prima, pesado, selección, lavado de frutas, y en otra parte tenemos la preparación del jarabe que contiene los componentes adicionales para la mermelada de la empresa. Este proceso ayudará para los siguientes pasos que debemos realizar en el estudio técnico, como son la selección de maquinaria. Para la investigación de las capacidades de los diferentes equipos que intervienen en el proceso, se consultan varios proveedores, como podemos ver aquí una lista de proveedores, los cuales nos ayudarán con los equipos necesarios para cada actividad, en la cual debemos describir la actividad y el equipo necesario dependiendo a un lote de producción el cual va a producir la empresa. El cálculo de la mano de obra se determina con los tiempos de cada actividad y se calculan las necesidades de la mano de obra. Como ya mencioné, van a realizar un lote de 1000 frascos de mermelada y luego se proyecta producir estos lotes diarios en un turno de 8 horas. Sumando las actividades como son recepción de frutas, inspección de visual de calidad, almacenamiento, entre otras, debemos calcular el tiempo total que se empleará por cada obrero. En este caso, para una actividad tenemos 75 minutos, 20 minutos y así para todo el proceso de producción. Del total nos sale 4.565 minutos necesarios de mano de obra. Se obtiene que como un obrero tiene la disponibilidad de 384 minutos de trabajo efectivo, por un turno de 8 horas solo aprovecha el 80% del tiempo total, por lo cual para calcular el número de obreros dividimos el número total del tiempo total de la producción para el tiempo de cada obrero y nos sale 11.88 obreros. Sin embargo, esta determinación no considera vacaciones ni faltas injustificadas o ausencias por enfermedades, por lo que se decide contratar 14 obreros, los cuales tendrán un porcentaje mayor de aprovechamiento y ayudarán a solventar cualquier actividad no planeada en la empresa. Para las pruebas de control de calidad, el control de calidad de cualquier producto es necesario para la supervivencia del mismo en el mercado. El producto bajo estudio es un alimento, por lo que las pruebas de calidad que se deben practicar están contenidas en un reglamento sobre alimentos procesados que se encuentra en la Secretaría de Salud. Debido a que este proceso no es un proceso químico, no requiere instrumental ni preparación especial, pero sí debe realizar su control de calidad, lo cual puede realizarlo en pruebas microbiológicas y de proteínas que se podrán acudir en un laboratorio comercial, el cual ayudará a reducir gastos en mano de obra y en infraestructura, ya que no se empleará un laboratorio en la misma empresa y se realizarán las pruebas de calidad fuera de la misma. Para la determinación de las áreas de trabajo, una vez que se ha determinado y justificado los equipos, mano de obra y el proceso productivo, es necesario calcular el tamaño físico de las áreas necesarias para cada una de las actividades que se realicen en la planta, las cuales van mucho más allá del proceso de producción. Como por ejemplo tenemos el área y las bases de cálculo, todo metros cuadrados, como por ejemplo el patio de recepción del material. Necesito una área suficiente para que maniobre un camión de 5 toneladas. Todo esto dependerá del lote de producción de la empresa. En este caso, 72 metros cuadrados a utilizar. Una báscula de recepción, que es el tamaño de la báscula más espacio de maniobra, 2.5 metros cuadrados, y así sucesivamente determinar las distintas áreas en metros cuadrados. Brevemente, la empresa definió un patio de recepción y embarque de materiales, almacenamiento de materia prima y producto terminado, producción, mantenimiento, sanitarios de áreas de producción, sanitarios para oficinas, oficinas administrativas, vigilancia, comedor, áreas administrativas, áreas verdes, las cuales deben contar con áreas de expansión por si es necesario para expandir las instalaciones de la empresa, y por último, estacionamiento. En la organización de la empresa o organización de recurso humano, todo esto va por el gerente general y sus derivados como el gerente de producción y el gerente de ventas. Algunos puestos que aparecen en este organigrama son multifuncionales, es decir, una sola persona ejerce, por ejemplo,
El gerente general tendrá que desempeñar la función de dirigir la empresa, salir a vender el producto y probablemente realizar algunos cobros. Otras funciones como la contabilidad será más recomendable que se realicen por medio de un outsourcing. Esto será posible contratar a un despacho de contabilidad o a un contador externo para que haga este trabajo y así ahorrar dinero en infraestructura o áreas de trabajo. Y como conclusión del estudio técnico tenemos que el diseño de la planta y el proceso le otorga una gran flexibilidad de producción a la empresa. Puede triplicar su producción sin inversión adicional. Con solo incrementar los turnos de trabajo, es posible aumentar aún más su producción, pues se están previendo áreas de expansión en el terreno donde se ubicará la planta, aunque haya que hacer inversiones adicionales en activo fijo. En el capítulo 4 tenemos el estudio económico como objetivo Perdón una preguntita, ingeniero, antes que siga. En el estudio técnico, ¿cuánto tiempo se debe demorar para hacer un estudio técnico en una empresa? ¿Cuánto tiempo creen que es para hacer esta parte de análisis, diseño y la propuesta dentro del proyecto? Vendría basado en lo que es el análisis de la infraestructura, o sea, ya crear la empresa en sí, imagino que unos 3 meses. O sea, no crear la empresa, sino que la planeación de todos las áreas de trabajo, la mano de obra, porque todo conlleva estudio para que no falte, digamos, espacios de producción o mano de obra. Sí, 3 meses, claro, en volumen, claro, representaría, pero presentar un proyecto en 3 meses debería ser en el menor tiempo posible, máximo. Yo creo que recomendaría que sea 15 días o un mes máximo, porque tú te vas a dedicar 100% a esto, ¿no? Hablamos de una planta en procesos, una planta total. Si hablamos nosotros, por ejemplo, de un proyecto para vender un producto, el estudio técnico, el de mercado, para saber si tienes operativo, costo-beneficio, que vamos a ver la parte económica. Entonces, prácticamente lo que nosotros haríamos es, entre menos tiempo y más rápido, pero bien hecho, vamos a optimizar para ver el lanzamiento del proyecto. Porque recuerda que la idea que tú tienes, mucha gente lo hizo. ¿Y por qué no lo implementó? ¿Por qué no lo hizo? Eso también hay que analizar. Gracias, Jason. Muy bien. El capítulo 4 tenemos el estudio económico. Como objetivo general, comprender cuáles son los elementos y la información necesaria a aplicar en un análisis económico. En los 3 objetivos específicos, identificar las diferencias entre la inversión en activo fijo y activo diferido. Explicar cuál es la aplicación principal del punto de equilibrio y describir los elementos que conforman un estado de resultados. Ya. En esta parte tenemos los objetivos generales y la estructuración del estudio económico. Una vez que el investigador haya concluido el estudio de la parte técnica, también se dará cuenta de que existe un mercado potencial por cubrir. Y la finalidad del análisis económico es aportar una estrategia que permita al proyecto allegarse a los recursos necesarios para su implementación. En el cuadro que presentamos, tenemos las diferentes etapas que llevan para un estudio económico adecuado. Como podemos observar, tenemos la inversión fija en inversión total fija y diferida, que son los datos necesarios para aplicar la depreciación y amortización, mismos que son también los datos base para el balance general, punto de equilibrio y estado de resultados. Los cuadros que no poseen una flecha que vengan de un cuadro anterior, estos se consiguen con la información que el investigador haya hecho con anterioridad. Cámbiale, por favor. En la determinación de los costos. El costo es una palabra muy utilizada que no logra presentar una
una conceptualización adecuada, pero en este caso se podría decir que ¿qué es el costo? El costo es un desembolso en efectivo o una especie hecho en el pasado, en el presente o en el futuro de forma virtual, en los cuales los costos pasados que no tienen efecto para propósito de evaluación son los costos hundidos, denominados costos hundidos. Los costos o desembolsos hechos en el presente, tiempo cero, en una evaluación económica, denominados inversión. En un estado de resultados o proforma o proyecta en una evaluación, se utilizarían los costos futuros. Como también podemos ver el costo virtual, así como también lo es el hecho de asentar cargos por depreciación en un estado de resultados, sin que, sin que la realidad se haga un desembolso. Estos se denominan costos de oportunidad. En los costos de producción, estos costos no son más que el reflejo de la determinación realizada en el estudio técnico. Un error en el costeo de la producción generalmente es atribuible a errores de cálculo en el estudio técnico. El proceso de costeo de producción es una actividad de ingeniería, más no de contabilidad. Entre ellos tenemos los costos de la materia prima, que viene siendo de la materia prima que no debemos tomar en cuenta solo la cantidad de producto final que se desea, sino también debemos tomar en cuenta la disminución del volumen propio en cada proceso productivo. El costo de la mano de obra, debemos considerar que son mano de obra directa y mano de obra indirecta. Los envases, de igual manera, existen dos tipos, los envases primarios, los que están directamente expuestos en el producto, y los envases secundarios. Los costos de energía, se toma en cuenta la capacidad de cada uno, en este caso de los motores que intervienen durante el proceso y el tiempo de operación durante el día. Dentro de los costos de producción también tenemos los costo de agua, los combustibles, el control de calidad, el mantenimiento de los equipos, cargo y depreciación y amortización, costos para la contaminación, de acuerdo a leyes y normas como la ISO 1400. Cámbiale, por favor. En los costos los costos de administración comprende los gastos realizados por el ente en razón de sus actividades, pero no son atribuibles a las funciones de compra, producción, comercialización y financiación de los servicios. El costo de venta son los generados en el área de venta, o conocida también como mercadotecnia, lo que incluye ventas, el hacer llegar el producto al intermediario consumidor, actividades de investigación y el desarrollo de nuevos mercados o de nuevos productos adaptados a los gustos y necesidades de los consumidores. Los intereses que se deben pagar en relación con capitales obtenidos de préstamos. Algunos de estos costos incluyen en los generales y administración. En la inversión total inicial, fija y diferida. La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos, tanto fijos como diferidos, necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción de la capital de trabajo. Entre ellos tenemos el activo fijo o tangible, activos diferidos o intangibles. Los activos fijos o intangibles son propios que presentan la empresa, como son los terrenos, edificios, maquinaria, vehículos o transporte de herramienta y otros. Los activos diferidos o intangibles son los necesarios para que la empresa esté en funcionamiento, como son los patentes, marcas, diseños comerciales o industriales, la asistencia técnica o transferencia de tecnología, también como los estudios administrativos, los estudios de evaluación y capacitación de personal. La depreciación y amortización. Debemos tener en cuenta que la diferencia entre la depreciación y la amortización. La depreciación se aplica a los activos fijos y se refiere a que
el uso de estos bienes valen menos, es decir, se deprecian, mientras que la amortización se aplica a los activos diferidos y la diferencia de la depreciación y amortización se refiere al cargo anual que se hace para recuperar la inversión. El, el capital de trabajo. En el capital de trabajo, desde el punto de vista contable, la capital de trabajo es la diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. También tenemos el activo circulante, que compone normalmente los 3 rublos, lo que son valores e inversiones, que antiguamente se conocían como caja y banco, inventarios, cuenta por cobrar. El pasivo circulante se compone normalmente de proveedores o cuentas por pagar, impuestos por pagar, préstamos a corto plazo. El punto de equilibrio mide el índice de producción de una empresa. Este no sirve para calcular cuál es el valor actual en el mercado de la empresa. Más bien es un indicador que nos sirve para poder determinar a qué ritmo de producción la empresa no entrará en pérdida. Matemáticamente es el producto entre los costos, entre el volumen de producto y el precio de venta. Los costos fijos se suman a los costos variables. Aquí tenemos el punto de equilibrio, el que es por unidades que deben ser producidas, y el punto de equilibrio en dinero que debe ser generado para no entrar en pérdidas. Ok. Y aquí tenemos un ejemplo, una planta poco automatizada contra una planta que es más automatizada. En la menos automatizada necesita unas 20,000 unidades con 40,000 de ingresos para poder salir a flote, mientras que una planta muy automatizada requiere de un 50% más que la planta poco automatizada, pero sin embargo esto nos dice que en una planta más automatizada se puede arriesgar más capital que en una planta poco automatizada, ya que su rentabilidad a futuro será mayor. El estado de resultados de Proforma tiene la finalidad de calcular cuál es la utilidad, las ganancias y las pérdidas en base a los flujos netos y el efectivo del proyecto. En forma general, el beneficio real de la operación de la planta nos dice qué tan beneficioso fue invertir en la empresa. Y aquí vemos el costo de capital y la tasa mínima aceptable de rendimiento. Dice que un proyecto financieramente tiene varios inversionistas, unos que son el banco, unos que son inversionistas privados. Y la fórmula para calcular el TEMAR es el premio al riesgo más la inflación. Y es el premio al riesgo que toma el inversor para poder invertir en la empresa, y F es la inflación. Por lo general se da esta en países que no están dolarizados, ya que el dólar tiene una inflación baja. En cambio, en un país que su moneda tiene una moneda nacional, se toma mucho en cuenta la inflación, ya que eso puede llevar a muchas pérdidas para el inversionista. El pago de la capital e intereses a plazo final es igual a suma futura por pagar, que viene a ser igual a la cantidad prestada, el interés cargado al préstamo y el plazo en años de la deuda. También tenemos que el pago de cantidades iguales al final de cada uno de los años es la anualidad de los pagos, que viene siendo esta igual a la cantidad prestada por el interés, que multiplica 1 más el interés el interés que se está acumulando, y el plazo de los años a pagar en la deuda. Aquí está un ejemplo. Para llevar a cabo un proyecto se requiere un capital de 200 millones. Los inversionistas aportan el 50% y otras empresas aportan el 25%, y una institución financiera aporta el resto. Por lo general, las instituciones financieras son las que menos invierten, ya que su rentabilidad suele ser estable. Entonces, los inversionistas, al tener el ejemplo, como este ejemplo viene de México, entonces a México, al tener una moneda propia, existe un 12% de inflación, y vemos que el premio al riesgo de inversión es menor a la inflación.
por lo que podríamos entrar en un conflicto al momento de tratar de convencer a los inversionistas. Y como podemos ver, el banco invierte un 25%, pero la inflación al banco no le afecta. Ujú. Y el balance general, una ¿Por empresa qué no le posee afecta la activos, inflación al banco, Steven? porque los bancos al tener sus capitales de inversiones tienen en el extranjero, por lo general tienen sus inversiones en dólares y la inflación no les afecta, la inflación afecta al contribuyente del banco. Ujú. Tienes razón. Ok, muy bien. Y Siga, por favor. por último tenemos el balance general. Una empresa posee activos y pasivos. Los activos son aquellas posiciones o materiales o inmateriales, mientras que los pasivos son las deudas y por lo general son los préstamos a largo plazo que adquiere una empresa para poder entrar en funcionamiento. Y la fórmula para calcular el balance general es el pasivo más el capital. Por lo general, en una empresa que recién comienza, estos números suelen ser bajos. Ujú. Y eso es todo. Y gracias por su atención. Ok, faltaría solo hacer un poquito más de ejercicio en el sentido orientado a tele nada más, ¿no? Ok, gracias. Siguiente grupo, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos Bueno, el grupo que vamos a presentarle acerca de el capítulo 5 del libro de capítulo 5 y 6 del libro de evaluación de proyectos de Gabriel Bacorbina. Primero empezaremos definiendo la evaluación económica, pero vista desde los métodos que se presentaban en el libro. Pásale, por favor. Nuestro objetivo general, aplicar las técnicas de evaluación económica y financiera usadas en los estudios de factibilidad de proyectos de inversión, definir los conceptos de valor presente neto y la tasa interna de rendimiento, explicar en qué se sustentan y cuáles son sus supuestos, la deficiencia de estos métodos y los criterios de aceptación y rechazo de los métodos ya presentados. Ya. Pasarle, por favor. Ya, tenemos primero lo que vienen siendo los métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Para cuando ya tenemos un proyecto, si no ha existido contratiempos en su desarrollo, mediante un estudio previo se sabrá si existe un mercado potencial atractivo o no, pero no se conoce si la inversión será rentable. El dinero disminuye su valor con el tiempo, una tasa aproximadamente igual al nivel de inflación vigente. Pásale, por favor. Por ejemplo, suponiendo que se deposita una cantidad P en un banco, en la misma forma en la que se invierte en una empresa, la cantidad que se deposita al iniciar un periodo en tiempo cero, luego de estar depositada o invertida, genera una ganancia a un porcentaje de la inversión P. Ya. Por esto vamos a tener la fórmula que en este caso podemos apreciar aquí, que nos indica esta fórmula se refiere a cuál va a ser el valor de nuestro dinero, de nuestra inversión a lo largo del tiempo. En forma general, tendríamos que sería la inversión que multiplica 1 más el interés elevado a los años que nosotros vamos a tener el dinero invertido en este caso. Pásale, por favor. Para un ejemplo práctico, tenemos que se invertirá $1,000 una tasa inflacionaria referencial del 5%. ¿Cuál será la cantidad que tenemos a lo largo de un año? Como ya se indicó en la fórmula anterior, la inversión se multiplica a 1 más la tasa de interés elevado a lo largo del año. Entonces lo que tenemos es que la ganancia sería de $50, en este caso $1,050. ¿Qué es lo que nos indica este ejemplo? Nos indica que si la tasa inflacionaria es del 5%, nos daría lo mismo tener $1,000 al iniciar el año que tener 1,050 al finalizar el año. Dicho de otra manera, si se compra un teléfono al inicio del año que cuesta $1,000, al final de este año se podrá adquirir el mismo teléfono por $1,050. Claro. Pásale, por favor. Nuestro primer método es el valor presente neto. ¿A qué se refiere? Al valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. En este caso, como podemos ver, lo que hacemos es que en la fórmula tenemos el flujo neto de efectivo
dividido de la misma forma 1 más del interés para el año al que estamos calculando. Finalmente, cuando ya tenemos el año, suponiendo que en este caso, como por ejemplo tenemos 5 años, el último año se suma el valor de salvamento de nuestro proyecto. Los criterios de evaluación son que si el BPN es mayor o igual a 0, se acepta la inversión. Si es menor a 0, se rechaza. Las ventajas es que el valor del efectivo se considera a través del tiempo, considera todos los flujos del proyecto y es acumulable en varios proyectos. Las desventajas es que se debe estimar una tasa de descuento y es complicado de comprender en muchas ocasiones. El TIR, la tasa interna de rendimiento. Se refiere a que esta tasa es cuando el valor presente neto es igual a 0. Los flujos descontados es la que iguala la suma de los flujos descontados de la inversión inicial. Es la tasa generada al interior de la empresa, se refiere estrictamente a reinversiones. De la misma manera, como dice que en este caso hace el BPN igual a 0, lo único que hace es reemplazar con la inversión inicial. Las ventajas, el valor del efectivo se toma a través del tiempo, considera los flujos del proyecto y las desventajas es que no necesariamente maximiza el valor de la empresa. Y de la misma forma, en ocasiones es complicado de comprender. A continuación, voy a explicar lo que viene siendo el método de costo-beneficio. Esta es una de las otras formas para evaluar económicamente un proyecto. Este método consiste en dividir todos los costos del proyecto sobre todos los beneficios económicos que se van a obtener. Los costos, así como los beneficios, se los debe expresar en valor presente, es decir, no debemos usar los costos por un lado y los beneficios por otro lado, sin considerar que el valor del dinero puede cambiar a través del tiempo. Entre los antecedentes que tenemos para este método es que este método fue utilizado para proyectos sociales con apoyo gubernamental, cuando no era necesario que las inversiones del gobierno fueran rentables. Este método se usa para aceptar proyectos de inversión en donde el cociente debería tener un valor de 1, es decir, no es necesario la rentabilidad económica de la inversión, sino más bien recuperar los costos en que se había incurrido. Hoy en día el gobierno no solo busca recuperar la inversión hecha, sino recuperar la inversión y tener una ganancia que compense los efectos inflacionarios. Por ejemplo, si la inflación fuera del 5% anual, tanto los costos como los beneficios económicos obtenidos a lo largo del tiempo debería descontarse un 5% al traerlos a valor presente y entonces solo aceptar proyectos de inversión con una relación costo-beneficio menores a 1. O también, dicho de otra forma, se lo puede decir con una relación beneficio-costo mayor o igual a 1, en donde los beneficios tienen que ser mayores a los costos. Pásale, por favor. El periodo de recuperación, este tipo de método se le conoce con las siglas PEP, que proviene del inglés Payback Period. Consiste en determinar el número de periodos, generalmente se lo hacen años, para recuperar la inversión inicial mediante los flujos efectivos futuros que generará el proyecto. Este método es utilizado en algunos casos, por ejemplo, si una empresa tiene poco efectivo, el administrador financiero podrá recurrir al método de periodo de recuperación para hacer énfasis en aquellas inversiones que devuelvan los fondos más rápido. Como desventajas tenemos que las fórmulas de reembolso no toman en consideración el valor del dinero a través del tiempo, solo se concentra en la recaudación dentro del periodo de reembolso y la recaudación de los años posteriores es ignorada. Existen modalidades utilizadas para el periodo de reembolso. Tenemos en este caso el método exhaustivo y el método promedio. El primer método es conocido por ser un proceso reiterativo, el cual requiere la acumulación de los beneficios y que sean restados de la inversión hasta que el resultado sea 0. Cuando llega a 0 representa el periodo requerido para recuperar la inversión total. El método promedio, este método es útil solo si los beneficios anuales no varían sustancialmente del promedio. Si los beneficios varían sustancialmente, es decir, existe una alta varianza, los resultados serán erróneos. Adición del valor de salvamento. En la siguiente fórmula, en la cual P representa la inversión inicial o la cantidad inicial, FNE representa los flujos netos efectivos de la evaluación económica, la I representa la tasa de interés, representa el valor de salvamento o rescate. Esto no constituye ingreso, pero debe estar incluido en el flujo de caja del proyecto. A lo largo de todo el estudio se considera un periodo de 5 años. Es por eso que
Si se puede observar en la fórmula, en el último año aparece un factor llamado BS que representa un corte en el tiempo con fines de evaluación. A partir de esto ya no se considera más ingresos, es decir que, por ejemplo, la planta o el proyecto deja de operar y vende todos sus activos. Al suponer que venden todos los activos, se produce un flujo de efectivo extra en el último año, lo que aumenta los valores de la tasa interna de rendimiento o el valor presente neto, y esto hace que el proyecto sea más rentable. Si no se hiciera esto, implicaría cortar la vida del proyecto y dejar la planta, en otras palabras, decir que lo deja abandonado con todos sus activos. Uso de flujos constantes y flujos inflados para el cálculo de la TIR, reinterpretación de la TIR. Uno de los puntos importantes para la evaluación de proyectos es la forma de trabajar con el estado de resultados para obtener los flujos netos efectivos y calcular con ellos la tasa interna de rendimiento. Existen dos formas para hacerlo. Una de ellas es considerar que los flujos netos efectivos del primer año sean constantes a lo largo del tiempo, y considerar que los efectos inflacionarios sobre los flujos netos efectivos de cada año. La tasa interna de rendimiento con flujos netos efectivos constantes y con flujos netos inflados hará variar en gran medida el valor de la TIR. Regresa a la anterior mismo, por favor. La primera consideración importante para la evaluación que se hace en este tipo es que la inversión que se toma en cuenta para calcular la TIR es solo la inversión en activos fijos. La inversión en capital de trabajo no se toma en cuenta, ya que la propia naturaleza de estos activos permite que el capital no fluya. Síguele, por favor. Cálculo de la TIR con flujos constantes sin inflación. Para esto primero se debe analizar el cálculo de la TIR sin inflación con producción constante. Bajo esta consideración, los flujos netos efectivos no varían. La TIR se define como la I que hace que la suma de los flujos descontados sea igual a la inversión inicial. En este caso, la I representa la tasa de descuento y por lo tanto los flujos de efectivo a los cuales se aplica vienen a ser flujos descontados. También se lo puede expresar como la fórmula que se puede observar ahí, donde los flujos netos de efectivos son constantes a lo largo del tiempo. Sigue, por favor. Como ejemplo tenemos, tenemos que se da una inversión inicial de 5.935, esto representa la P, como se explicó en la anterior fórmula. Tenemos que los flujos netos de efectivos son 1967, esto se considera una anualidad ya que permanecen constantes durante los 5 años del periodo de análisis. En nuestra tabla se puede observar la producción que ha tenido el proyecto y el periodo de los años. En este caso se considera que son 5 años y el valor de salvamento es de 3.129. Entonces, aplicando los datos en la ecuación que se mencionó y despejando esta fórmula nos da que la I que satisface esta ecuación es del 27.67%, recordando que la TIR se expresa en valor porcentual. Y esto nos equivale a la TIR del proyecto sin considerar inflación y con producción constante. Ya, bueno, ahora tenemos lo que es el cálculo de la tasa interna de retorno con producción constante y considerando la inflación. Como podemos ver en el gráfico, cuando hay inflación, incrementa en el plazo del tiempo. Un estudio de efectividad se determina en el periodo cero, es decir, antes de realizar la inversión. En caso de que ésta se realice, las cifras de ingresos y costos ya se verían afectados por la inflación al final del primer año. La inflación va subiendo cada año, depende de la tasa de cada país. Pásale. La fórmula que tenemos para la tasa interna de retorno con inflación, tenemos que la tasa mínima aceptable de rendimiento va a ser igual a la tasa interna de retorno, calculándole dentro de las fórmulas, dentro de lo que es el balance, 0 menos la tasa mínima aceptable de rendimiento, más la tasa mínima aceptable de rendimiento, más la tasa interna de retorno. Y aplicando el ejemplo que obtuvimos del libro, nos sale, y reemplazando los valores, nos sale que es igual a 53.20%. Cabe recalcar que todos estos cálculos se presentarán en la evaluación económica del caso práctico que ya mencioné, es sacado del libro. Pero como en este ejemplo se manejan cifras redondeadas, estas no consideran con la actitud de la demostración. Pásale.
Ya, para calcular nosotros lo que es el flujo neto efectivo, cambian de una situación sin financiamiento a otra con financiamiento. Hay que hacer una determinación de la tasa interna de retorno y para eso necesitamos hacer estas consideraciones. Para evaluar no se toma en cuenta el capital de trabajo. También debe considerarse una reevaluación de los activos al hacer cargos de depreciación y amortización. En ambos métodos debemos mantener constante el nivel de producción en el primer año. Y si se está considerando el método del flujo neto efectivo constante, no se debe incluir el financiamiento. Hay que recordar que el financiamiento de los flujos netos efectivos se alteran con el paso del tiempo. Y el valor de salvamento también puede sufrir un efecto de inflación. ¿Sale? Ya, aquí tenemos lo que es el cálculo de TIR con financiamiento. Ahí que son 3 consideraciones. En la primera de ellas, nosotros, la tasa interna de retorno, cuando hay financiamiento, solo va a ser posible realizar y utilizar los estados con flujos y costos inflados, ya que en estos se encuentran definitivamente influidos por intereses pagados. Ya, para nuestra segunda consideración, cuando nosotros realizamos una inversión considerada, cuando no sea la misma, necesitamos restar a una inversión total la cantidad que haya sido obtenida en un préstamo. En nuestro caso práctico, ponemos como ejemplo los 5.935.000. Si solicitamos un préstamo de $1.500, la diferencia de estas ambas cantidades nos va a dar 4.435, 4.4.335. Ya, y con esta inversión neta, los accionistas de activo flujo y diferido darán una cantidad constante considerada de cálculo del valor neto y la tasa de rendimiento interna la tasa interna de retorno con un financiamiento. Y para otra consideración, la última, y se podría decir una de las más importantes, que cuando una nueva tasa interna de retorno debe compararse con una tasa mínima aceptable de rendimiento. Porque según nuestro ejemplo, ahora con los 5.935.000 de nuestra inversión total, serán parte de un nuevo, o sea, ya serían 2 capitales, uno de nuestros promotores y uno de la institución financiera. Pásale, por favor. Ya, para aplicar la fórmula podemos observar aquí. La tasa mínima aceptable de rendimiento, damos los datos anteriores, ubicamos en la fórmula que les expliqué, y entonces obtenemos que la tasa mínima aceptable de rendimiento mixta no nos servirá como un punto de comparación con la tasa interna de retorno, sino que también es útil para calcular el BPN, que es el valor presente neto. Con un financiamiento, con todos estos datos, se calcula la tasa interna de rendimiento